Limpieza integral, de Ángels Blasco. El anuncio publicado en el Dominical llamó la atención del viejo Ovidio Casaseca. Se trataba de un negocio dedicado a la limpieza de empresas, instituciones, instalaciones comunitarias, domicilios privados y edificios singulares, que ofrecía sus servicios a un precio fijo inaudito. Lo dejamos todo como nuevo, era su lema. Ovidio abrió los ojos como si quisiera expulsarlos de sus cuencas. Se restregó las manos con avidez e incluso babeó de gusto por aquel descubrimiento. Era precisamente lo que necesitaba: una buena repasada a la gran casa ancestral que adolecía de suciedad y dejadez. Eso sí, siempre que no representara un gran dispendio. Ya había solicitado antes presupuestos para limpiarla, pero las empleadas que había contratado algunas veces no le parecían bastante eficientes. Se quejaba de que trabajaban poco y cobraban demasiado, a pesar de que las estrujaba con exigencias y les pagaba por debajo de los precios de mercado. Además, todos los servicios de profilaxis consultados le pedían mucho dinero, consideraba él, pero no tenía en cuenta los trabajos que eran necesarios para arreglar y poner a punto la mansión que había heredado de sus padres, que se caía a pedazos por dentro, había perdido gran parte de la fachada y presentaba un jardín desolado, todo por falta de mantenimiento y restauración. Volvió a leer por enésima vez la oferta comercial y marcó el número de teléfono que aparecía al final de la noticia. Sorprendido por la eficiencia del recepcionista que lo había atendido, se preparaba para recibir al comisionado de la empresa con quien trataría los términos concretos del servicio. Una hora más tarde llamaban a la elaborada pero desvencijada puerta de la finca. Ovidio se apresuró todo lo que el físico, demacrado por años de autoindiferencia y privaciones de cicatero, le permitía. Al abrir el pesado batiente, se halló ante un hombre joven, todo vestido de blanco inmaculado, sonriente y en extremo solícito, que le presentaba una tarjeta de introducción. Ovidio lo condujo a la gran sala y lo interrogó. Antes que nada, quiero que me confirme que lo que ofrecen en su anuncio es cierto. Ustedes aseguran que dejarán la casa como nueva, sea como sea esta, y que el precio es el estipulado en la publicidad. Un precio fijo. La respuesta fue inmediata. ¿Se lo aseguro, caballero? Nuestro lema es máxima eficacia, precio muy competitivo y fiabilidad. Le dejamos la casa como nueva. Reza nuestro anuncio y lo cumplimos. Vea, aquí tiene el contrato de servicio. Puede leerlo con tranquilidad y, si está de acuerdo, cerramos el trato. Se sentó en la butaca tapizada que había perdido parte del paisaje del brocado y se entretuvo a comprobar, punto por punto, que todo era como lo especificaba la publicidad. No había oído nunca hablar de aquella empresa de servicios. Claro está que hacía años que solo leía un periódico, concretamente la Gaceta que repartían por el barrio, que, además, era gratuito para los residentes. Así que consideró que, si habían incluido el anuncio de aquella sociedad, debían tener referencias aceptables. Revisó el precio estipulado para el arreglo y el tiempo de la operación, que le pareció magnífico el primero y sorprendente el segundo. Se fijó en unas cláusulas adicionales que llamaron su atención. La primera decía que, para comenzar la limpieza del edificio, éste debía estar completamente vacío de habitantes para que el equipo pudiera trabajar con comodidad y sin interferencias. Garantizaban un tiempo récord de 3 horas para dejarlo todo listo. La segunda
especificaba que la empresa se comprometía a retirar todos los desechos, tanto residuales como generados, además de objetos rotos o ajados que no fueran de utilidad. El cliente podía señalar aquellos que quisiera conservar. La tercera cláusula confirmaba que el pago se realizaría al finalizar el encargo. Era la que más le complacía, porque le permitía regatear el coste de la operación, aunque ya era de lo más ajustado, tanto que parecía increíble. Ovidio estaba cautivado por la oferta, pero también muy inquieto por la exigencia de entregar la casa a aquella gente durante una mañana. En todo caso, el precio le parecía de locos, y lo cierto era que no tenía nada de valor en la finca. Bueno, sí, una caja con monedas de plata y oro que tenía intención de llevarse con él cuando saliera del domicilio para que los contratados realizaran su tarea. El dinero lo guardaba en el banco, junto con joyas de su madre y un buen fajo de valores que, con las rentas inmobiliarias, constituían su fortuna. Las pocas obras de arte que permanecían en la casa estaban ajadas y a él no le interesaban. Retratos de antepasados a los que no guardaba ni admiración ni respeto. Así que no perdía nada, porque el edificio no se lo podían llevar. Firmó el contrato y dejó el singular personaje hablando por teléfono. Al terminar la llamada, el comercial le pidió que le mostrara el interior de la residencia para hacerse una idea de las necesidades de equipo. Ovidio le acompañó a revisar una por una todas las habitaciones, desde la buhardilla del tercer piso hasta el subterráneo bajo la cocina. El hombre no parecía impresionado por el abandono y la destrucción acumulados que llenaban todos los rincones. Lo observaba todo sin ningún comentario y escuchaba las indicaciones sobre el mobiliario y la decoración. Al penetrar en el subterráneo, Ovidio reclamó la atención de su acompañante para hacerlo observar en un lado, al fondo de la estancia, una estantería de hierro, tan antigua como la finca, en la cual reposaban una veintena de botellas de vino que, de tan polvorientas, era imposible descifrar las etiquetas que las identificaban. Las hacendosas arañas habían tejido cortinajes sedosos para protegerlas y dormían un sueño de desidia inmerecido. Ovidio insistió en que no quería que tocaran aquella pequeña bodega, una exigencia que el comercial aceptó sonriente. El trato era que a la mañana siguiente, justo a las 9 en punto, Ovidio se alejaría de la casa y dejaría que el equipo actuara con libertad. A las 12 del mediodía, a toque de la campana de la iglesia del barrio, volvería a su domicilio, que ya estaría preparado para recibirlo. A la mañana siguiente, Ovidio se levantó más temprano que nunca. Recorrió la casa como si no la conociera, tratando de rememorarla para comprobar que era cierto que aquellos inútiles cumplían lo pactado. Si no fueran tan costosos, le habría convenido una cámara de fotografiar o un teléfono móvil para recoger imágenes del estado del interior del edificio. Si no se la dejaban como nueva, no pensaba pagarles ni un euro. Él era más que bueno mercadeando y lo comprobarían en unas horas. Preparó un viejo portafolios para llevarse la caja de las monedas y, tras un desayuno frugal, se sentó cerca de la puerta de entrada para recibir al equipo contratado. El timbre lo alzó del asiento como electrizado. Le temblaban las piernas y lo mortificaba la curiosidad por ver con qué se encontraría al volver al domicilio. Al abrir el gran batiente de madera raída, vio al hombre, con el cual había conversado el día anterior. Solo, vestido de un blanco irritante, sonriente y rogándole que abandonara el edificio para que su equipo pudiera trabajar, tal como le había anunciado. Ovidio, un tanto desconfiado, se asomó al exterior y no advirtió ninguna presencia.
Tampoco no se divisaba ningún camión o vehículo que pareciera una dotación de limpieza. Se miró al individuo que lo observaba sin dejar de sonreír y le interrogó. ¿Dónde está el equipo que tiene que limpiarme la casa? Su interlocutor extendió una mano y habló sin prisa. No se preocupe, están esperando mi señal para venir. Ahora, si se marcha, podremos empezar. Y recuerde, debe alejarse del barrio y no ha de volver antes de la hora señalada. Si lo hiciera, podría ser perjudicial para completar la tarea. Ovidio, receloso pero ávido del servicio, deshizo el caminito de unos 50 metros que separaba la casa de la puerta de hierro que cerraba la finca. El hombre lo acompañó hasta que lo vio desaparecer por la arboleda que cruzaba la zona residencial, al lado y lado de la cual se alzaban construcciones tan antiguas, pero mejor conservadas que aquella objeto de la limpieza. Habría podido ir a un café hospedería que había unas calles más allá de la finca, muy acogedor, aunque un poco caro, según su parecer. Pero Ovidio prefirió pasear hasta un parque que se hallaba al otro extremo del barrio. 3 horas pasarían rápido, pensó. Los jardines públicos estaban repletos de paseantes y, sobre todo, de niños que jugaban en unos columpios y toboganes muy solicitados. A un lado, en una explanada, 2 críos manejaban unos aviones teledirigidos que sobrevolaban el entorno con un zumbido que le pareció de moscardón. En el otro extremo, un carrito de helados, con una música estridente y llamativa, incitaba a los pequeños a consumir las delicias frías que pregonaba. Siempre le había pesado la alegría de los chiquillos. Tanto las risas como los llantos de los niños le molestaban. Y, no digamos, las bufonadas de los adolescentes que se acercaban a su finca para estampar en el muro frases poco creativas, pero muy expresivas, sobre él y sus costumbres. En una ocasión lo dejaron sin luz en la casa y, a pesar de denunciarlo, nunca pudo averiguar quién lo había perpetrado. Una mujer lo saludó al cruzarse con él. Empujaba un cochecito con una niña medio dormida. Ovidio se limitó a emitir un gruñido y no fue hasta que se alejó que reconoció a una vecina de toda la vida que residía a 2 casas de la suya. El tiempo transcurría con una lentitud que lo crispaba. Estaba ansioso por ver qué habían hecho los equipos de limpieza y pensaba ya sobre la forma de reducir el pago, alegando descontento, sin importar si la tarea se había realizado correctamente. Sin esperar más, se decidió a volver a su domicilio. 1/4 de hora antes de la señalada no debería importar. Justificó para sí mismo. El trabajo debería estar terminado. Cualquiera que lo hubiera visto habría pensado que se le quemaba alguna cosa, dado que su andar nunca había sido tan ágil. De lejos ya podía ver la fachada y los alrededores. No le pareció observar que hubiera ninguna modificación notable. Tampoco no se veía ningún vehículo ni persona que indicara que alguien trabajaba dentro o fuera del edificio. Estaba exaltado y poco dispuesto a pagar ni una mínima parte si no cumplían lo prometido. A 12 minutos de cumplirse el compromiso, la fachada y el gran jardín continuaban igual de descuidados. La furia le proporcionó suficiente empuje como para salvar con presteza el camino desde el enrejado exterior hasta la entrada a su domicilio, chillando como un poseso que no pagaría nada por aquel servicio mal hecho. De lejos le llegaba la voz del hombre de blanco que corría tras él para detenerlo, a la vez que le advertía de la imprudencia de entrar en la casa antes de hora. Estaba enfadado. Ignoró las imprecaciones del comercial. Cegado por lo que consideraba un engaño, no dudó en precipitarse al interior de su hogar. Fuera, el hombre de la gabardina blanca sonreía.
El entorno de la finca estaba desierto, ni vecinos ni ningún tipo de vehículo, solo los alaridos de Ovidio procedentes del interior de la construcción. A la mañana siguiente, en el periódico del barrio, apareció una noticia desconcertante que decía así: la finca de Ovidio Casaseca, situada en las afueras de la urbanización, presentaba ayer al mediodía un aspecto insólito. La vieja construcción lucía como un edificio moderno y de nueva planta, rodeado de un jardín magníficamente cuidado, exultante de flores y de árboles en plenitud de floración. Los vecinos nos explican semblante prodigio. Una muchedumbre se ha congregado frente a la puerta metálica que cierra la finca, sorprendida e intrigada por tal transformación, ciertamente inexplicable. Era cierto, la que fue desolada residencia de principios del siglo XIX se había convertido en una edificación moderna de diseño vanguardista, rodeada de una corona vegetal digna de un palacio imperial. Los desconcertados admiradores de tal fenómeno se amontonaban a la entrada de la finca, llenando la calle y comentando aquella proeza reparadora. Embobada estaba la muchedumbre vecinal cuando una persona de las que estaban más cerca del acceso a la propiedad gritó reclamando la atención de los congregados. Había escuchado el llanto de una criatura. Un automóvil de la policía, que se encargaba de mantener el orden ante aquella aglomeración improvisada de visitantes, se acercó a la casa y uno de los agentes llamó para que le abriesen la puerta. El llanto insistente del crío y la falta de respuesta por parte de los residentes del inmueble obligaron a los policías a actuar con diligencia. Forzaron el cierre de la gran reja de hierro, se apresuraron a llegar a la entrada principal del edificio y, para sorpresa suya, se encontraron con que la puerta estaba abierta. Justo al entrar, en medio de la enorme sala de grandes ventanales y decorada con una modernidad deslumbrante, vieron un niño de pocos meses, que parecía muy enojado, gateando por el suelo de cerámica. El infante iba desnudo y llevaba una moneda de oro sujeta con tanta fuerza en su mano derecha que les costó un buen esfuerzo conseguir que se desprendiera de ella. La conmoción era total y la imposibilidad de localizar a Ovidio Casaseca aumentaba la incógnita alrededor de aquella excepcional manifestación. En el exterior, en un rincón, alejado de la multitud, un hombre joven, con gabardina blanca, contemplaba lo acaecido. Una mujer vecina de la calle se le acercó refunfuñando. «Mira tú, el podrido de Casaseca ha logrado tener una casa restaurada e impresionante como ninguna otra en la urbanización. ¡Maldito avaro! ¿Cómo lo ha conseguido? Mal hombre, podrido de dinero y un malvado como nadie, pero con todo ha tenido suerte. Hay que ver qué casa, nueva y hermosa. Bueno, si te gustan estos edificios que parecen mascados y escupidos, algo parecido a un pastel de nata, pero nueva de trinca. Deberemos soportar su soberbia una vez más». La mujer no comprendió la afirmación del hombre de la gabardina blanca cuando éste le dijo que no se preocupara por Ovidio Casaseca, que no lo volverían a ver más, porque él mismo había decidido cambiar de vida. En una palabra, renovarse, afirmó convencido. La vecina desconcertada se alejó sin mediar palabra. El hombre de la gabardina blanca sonrió al pensar que algunos de sus clientes, tipo Ovidio Casaseca, han sufrido las consecuencias de su talante avaricioso y mezquino, y ahora son personas nuevas, tan restauradas como los edificios. Mientras lo pensaba, los policías se llevaban al pequeño encontrado en el interior de la mansión para tratar de identificarlo. Sus berridos llegaban hasta el último de los espectadores amontonados a la entrada de la residencia Casaseca. De fondo se oían los comentarios de algunos de los curiosos.
Uno del barrio: nadie sabía que el viejo miserable tuviera familia. Otra: mirad qué niño más hermoso. La vecina: he oído que le comprobarían el ADN para confirmar la procedencia del niño. Un guardia de la urbana: parece que han encontrado una veintena de botellas de vino intactas, incluso con las telarañas de años. Una joven: es un asunto estremecedor. Un sacerdote, un milagro o un acto endemoniado. El hombre de la gabardina blanca se difuminó bajo un rayo de sol. Ya había realizado su trabajo. Habéis escuchado Limpieza Integral de Àngels Blasco. Carátula y narración de la autora.